Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Mi menor. Aquí en los tonos de acompañamiento utilizaremos Mi menor. En un momento también utilizaremos el tono de Re mayor. Y también vamos a tener en cuenta el ritmo de cumbia, ¿sí? Que lo pueden hacer como lo hemos explicado en otros videos, ¿sí? De esta manera. Y si no, también con esta variante que queda muy bien con este estilo. ¿Sí? También tenemos esta posibilidad. Y otras variantes más, pero tomen la que les quede más cómoda para aprender esta canción. Hemos hecho ejercicios sobre el ritmo de cumbia, los cuales también pueden visitar en este canal o buscarlos ahí en YouTube. Bien, vamos a empezar entonces con la mano derecha. La mano derecha va a ser la nota sol, pero pasando muy rápidamente por Mi y Fa sostenido. Lo tocaremos 6 veces. Mi, Fa sostenido, Sol, Fa sostenido, Mi, la nota Si, Mi, Si, Sol, Fa sostenido y Mi. Después vamos a hacer la nota Sol, pero pasando rápidamente por el Si y el Mi. Luego haremos el acorde de Mi con Si y repetiremos. Una vez más. Y aquí ya volvemos a la nota Sol y empezamos de nuevo con la introducción. O sea, por último, vamos a agregar este acorde de Mi menor sexta, o sea, Sol, Si, Do sostenido y Mi. Lo vamos a hacer luego con un glissando, que es eso que hice recién, con la uña hacia arriba, con el dedo pulgar. ¿Sí? Me deslizo hacia los graves. Ahí tenemos la primera parte, ¿sí? Esto se acompañará con Mi menor. Y como verán, es solamente ese tono. Durante periodos muy largos será justamente el acompañamiento en Mi menor. Luego vendrá esto. Con la mano derecha haremos 2 veces Si, Mi, Sol, la nota Mi pero adornada con ese toque del Sol y volviendo al Mi rápidamente. ¿Sí? Y tocando el Mi nuevamente. Repetiremos esto, pero tocando la nota Mi solamente una vez. Lo repetiremos nuevamente con la nota Mi tocada 2 veces. Y por último haremos la nota Si pasando rápidamente por el La sostenido, Sol, Fa sostenido y la nota Mi que nuevamente podemos adornarla ahí tocando rápidamente Sol. Bien, esto será así. Repito. Terminaremos en la nota Mi y de acá haremos Si, Sol, Fa sostenido y Mi. Lo repetiremos
y lo repetiremos rápidamente 3 veces más. Por último haremos sol y si y un glissando, ¿sí? Entonces, esto que explicamos recién es así. Este acorde sigue siendo mi menor. Aquí en los bajos se acompaña siempre con mi menor. Después viene una tercera parte, podríamos llamar, donde haremos la parte de las trompetas, pero en la mano derecha. Tocaremos mi y si, sol y mi, en este caso 5 veces, si sol, sol mi, y volvemos a repetir. Luego haremos si sol, la fa sostenido, vuelvo a si sol, la fa sostenido y terminamos esta frase en sol mi. También se repite 2 veces. Y esta parte también se repite nuevamente. Bien, esto también. Empezaremos en mi menor. Acá haremos mi menor, re mayor y volvemos a mi menor. Repito. Esa parte entonces ahí tiene un pequeño cambio de tonalidad como decíamos hoy, pero casi todo el tiempo es mi menor. Luego viene una parte del bajo, ¿sí? ¿Sí? Esas notas son mi, sol, la, si, la, sol y nuevamente mi. Repite. Mi, sol, la, si. Vuelve a tocar si, la, sol y mi. ¿Está? Sería esto. ¿Sí? Todo ahí en la misma fila. 3 botoncitos juntitos y uno aquí abajo de por medio. Bien, después hay una parte vocal que pasado acá al instrumento será 3 veces mi con si, 2 veces re con la, do con la, re con la y mi con sol. Entonces, empieza de la misma manera la frase siguiente, pero acá haremos la con fa sostenido y terminamos en si sol. ¿Sí? Esto se vuelve a repetir. Pero vamos a terminar en sol, mi. ¿Está? Después de acá podemos volver a repetir toda la canción o marcar el acorde de mi menor. Mi, sol, si, mi. Y hacer un glissando, que es el recurso que estamos viendo típico de estos cierres. Vamos a empezar esta parte acompañándonos en el tono de re mayor y mi menor. Repito, re mayor, mi menor, re, mi menor, re mayor y mi menor. Por último termino con el botón
de mi al mismo tiempo que toco el acorde aquí en la mano derecha. Y eso es toda la canción. Espero que puedan practicarla, sacarla adelante, compartirla con sus amigos y también pueden seguirnos para más contenido, suscribiéndose, dejando un like. Pueden comunicarse con nosotros por esta partitura a los siguientes medios de comunicación. También lo mismo, pueden comunicarse por clases, para saludarnos, consultarnos, sugerirnos videos y también lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios de este video. Les mando un fuerte abrazo y cualquier cosita nos encontramos en contacto. Que tengan una buena semana. Hasta luego.